Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Juárez de la Iglesia Bautista Betel y nos da mucho gusto seguir transmitiendo a través de estos medios digitales para tener unos breves momentos de estudio, de devocionales y de meditaciones. Y sobre todo en estos tiempos donde estamos en casa y que la palabra de Dios nos siga animando, nos siga fortaleciendo en nuestras vidas. En esta ocasión me gustaría hablarles de una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero a Tesalónica. Y escribe una epístola a los tesalonicenses. Y algo interesante sobre esta carta a los tesalonicenses es que él hace una diferencia a otras iglesias. Es que Pablo da ejemplo y da testimonio de cómo esta iglesia estaba creciendo en fe, estaba creciendo en servicio y estaba creciendo en amor. Y creo que en estos tiempos es conveniente recordar a esta iglesia porque hoy también nosotros podemos aplicar, podemos aprender de esta iglesia, sobre todo en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, en los cuales estamos rodeados. Y bueno, esto viene en la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo ellos iban creciendo en fe, en amor y en servicio. Y también podemos ver tres características de esta iglesia ejemplar de Tesalónica, que podemos ver que es una iglesia que divulgaba el Evangelio, que era una iglesia que servía, que era una iglesia que esperaba la venida del Señor Jesucristo. Y esto lo podemos observar ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 al 10. Y dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y que os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí podemos observar cómo era una iglesia en la cual divulgaba la palabra del Señor Jesucristo. Era una iglesia que estaba compartiendo el Evangelio y que era tan fuerte su testimonio que rebasaba fronteras y que se extendía su fama y su fe a otras regiones de donde se estaba escuchando el Evangelio de Jesucristo. Y ahora estamos en un momento oportuno para que nosotros divulguemos el Evangelio y podamos usar nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, para poder divulgar el Evangelio y que sea una iglesia que se haga presente en las redes sociales y que podamos clamar y dar testimonio del glorioso Evangelio de Jesucristo y la esperanza que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces vemos que esta es una iglesia de Tesalónica, que era una iglesia que divulgaba el Evangelio del Señor. En segundo lugar, podemos ver en el versículo 9 que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Entonces podemos ver cómo alrededor de esta ciudad daban testimonio las ciudades que estaban alrededor de ellos, de cómo
era una iglesia que servía y cómo era una iglesia que cambiaron de los ídolos al Dios verdadero. Y justamente es aquí cuando se manifiesta una conversión genuina de una persona que deja a sus ídolos del pasado y deja sus pecados para servir al Dios verdadero. Y que estamos en un tiempo donde nosotros debemos dejar a esos ídolos que nos impiden servir a Dios. Y que es necesario morir a esos ídolos y alejarnos del pecado. ¿Quién te está quitando ese tiempo? Las redes sociales, tal vez el trabajo, la familia, inclusive el dinero o tantas cosas que podrían ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Se vuelve un ídolo. Y tú debes dejar estos ídolos para comenzar a servir a Dios, al Dios verdadero. Ahora, ¿cómo podemos servir a Dios y a nuestros prójimos? A nuestro prójimo. En estos tiempos tal vez no podamos hacerlo de forma física. Quizás saludarnos, abrazarnos, visitarnos, pero sí podemos tener a través de otros medios que de una forma que podamos servirnos, que podría ser orando, podría ser intercediendo por los enfermos, podríamos servir a, quizás con alguien que tenga alguna necesidad económica, que podamos servir dando comida, dando nuestros diezmos. Fortalecernos, ¿no? Fortalecernos unos con otros en estos tiempos de dificultad. Y hay muchas formas, hermanos, de poder servirnos como iglesia a distancia. Y en tercer lugar, es una iglesia, esta iglesia de Tesalónica, es una iglesia que esperaba la venida del Señor Jesucristo. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Esta es una iglesia ejemplar que yo te diría que sí es bueno esperar, y yo te diría que sí, porque debemos esperar y poner nuestros ojos en Jesús, esperando la venida de Cristo. Esto va a generar una expectativa en nuestras vidas. Esto va a generar ánimo en nuestras vidas. Esto va a generar que podamos seguir evangelizando. Que podamos tener una esperanza en Cristo, que viene pronto por su iglesia, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que tomar estas tres cosas de esta iglesia de Tesalónica como ejemplo para la iglesia que aún estando a distancia seguimos siendo iglesia. Que uno, era divulgar la palabra de Dios. Dos, que era una iglesia que servía. Y tres, que era una iglesia que estaba esperando la segunda llegada, estaba esperando la llegada del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza y que podamos practicar estas tres cosas, que podamos ser luz y testimonio para aquellos que están sin un Dios, en el cual en estos tiempos muchos están buscando a ese Dios verdadero. Dios te bendiga.